Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la clase 3 de capacitación de gestión y manager deportivo en el fútbol. Veníamos hablando anteriormente de lo que era la estructura de un club de fútbol, cuáles eran las funciones de cada uno, de qué trataba cada función, cómo se comunicaban con el cuerpo técnico. Pero hoy vamos a meternos en la planificación deportiva. Les voy a dejar a todos y a todas esta planificación deportiva, cuáles son los objetivos de la clase. Todas las clases nosotros las hacemos obviamente con un objetivo que va desde comprender, identificar, analizar, estudiar, mejorar, porque es totalmente distinta este tipo de capacitaciones, son totalmente distintas al resto de las capacitaciones donde nosotros brindamos todos los ítems, los profundizamos y a su vez damos siempre un ejemplo, ¿sí? Son capacitaciones asincrónicas, donde también obviamente nos vamos a ir encontrando en vivo en distintos días. En este caso, bueno, estamos los viernes, pero siempre nosotros al alumno y a la alumna le enviamos al profe, a las profes, le enviamos como quien dice, el PDF o el PowerPoint. Hoy lo vamos a hacer desde este Word, pero porque quiero yo profundizar desde mi lugar. Y después quiero que todos ustedes que están del otro lado tengan otra perspectiva más allá de lo que nosotros le vamos a enviar. Esta clase va a ser muy, pero muy audiovisual, ¿sí? Como quien dice, muy enfocada en lo que escuchamos, en lo que leemos, en lo que vemos. Por eso es muy importante estar tranquilos, pónganse ahí algo para escuchar, para entender, para comprender, para llevar adelante esto, porque lo vamos a llevar juntos. Después vamos también a hablar de ejemplos reales, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de la clase número 3 de la planificación deportiva en un club de fútbol profesional? Una es comprender los principios de la planificación deportiva. Hay principios de la planificación deportiva que son muy, pero muy elementales a la hora de llevar adelante la gestión, así dure lo que dure. Por eso es importante, siempre nosotros hablamos de valores. Es cierto, en la primera clase se habló de valores, se habló de situaciones genuinas y de no de imitar, sino de entender con las herramientas que tengo a dónde puedo llegar, a dónde puedo distribuir de la mejor manera el personal que voy a tener a cargo, el factor humano, los recursos humanos y por sobre todas las cosas entender mi moral y mi ética. Nunca hay que dejar de lado la planificación, la moral y la ética dentro de los principios, porque a veces algunos dicen, bueno, sí, ha pasado que hemos visto clubes que no están éticamente bien manejados o moralmente bien conducidos, y eso lleva a una situación de desmadre institucional. Por eso, dentro de los principios de la planificación deportiva, desde el lugar que nos toque, sea gestión, manager, presidente, porque esto sirve para todo, tenemos que entender que hay elementos que son cruciales y que no podemos salir de ese encuadre. Después, todo lo que está acá adentro lo podemos ir desarrollando, pero dentro de encuadres, ¿sí? Lógicos. ¿Está bien? O sea, claramente no vamos a andar, como quien dice, corriendo por una ruta en contramano con neblina, con un auto. Bueno, lo mismo tenemos que pensar acá a la hora de gestionar, realizar el sentido común, realizar el sentido común dentro de las ideas que tengo y dentro de los proyectos que tengo y los sueños que tengo. Son muy importantes los sueños. Después tenemos que identificar los elementos claves de una planificación exitosa. Hay cosas que por más que parezcan buenas, parecen una utopía y no funcionan, o son cosas inalcanzables que no están dentro en este momento de nuestra gestión. Entonces, qué buena idea es. Llegamos mañana y dicen, che, mira, la verdad necesitamos 3 tribunas más, hay una sola. Buenísima la idea. Hoy estamos en condiciones de hacer eso y no, bueno, no es un elemento clave para una planificación exitosa. En este momento, por ahí en este momento el arreglo de vestuarios, el arreglo de comodidades para que los socios tengan parrilla, quincho, después, ¿sí? Que ponemos, digo yo, ¿no? Obviamente, por ahí
es dependiendo siempre lo que le hayamos no prometido al socio, sino lo que le hayamos mostrado como planificación, como plan de proyecto de trabajo dentro de lo que vamos a hacer en esa gestión. Porque hay como ciertos, si se puede decir, eh, como proyectos que ya son de público conocimiento, donde nosotros, por ejemplo, nos presentamos para presidente de un club, decimos, mira que esto va a pasar. Entonces, bueno, el socio y la socia agarra y dice, mira qué bueno. Bueno, vamos por el que hace los quinchos, vamos por el que modifica los vestuarios, vamos por el que nos hace más conocido en el mundo. Y después, bueno, después sí, en la última etapa hacemos una tribuna más, no vamos a las tres. Claramente todos queremos tener eh, un estadio, un Old Trafford en la puerta del club, ¿sí? Porque es un caso muy particular el del Manchester, porque ellos son el club, es el club donde se criaron y es el club donde juegan en primera, que son como Barcelona también, son filosofías de clubes que ya vienen con una idiosincrasia, con un juego, con una estructura, y dentro de esa estructura, esa filosofía, esa modalidad, eh, todo, esa planificación. Entonces, todos queremos tener un Old Trafford. Bueno, bárbaro. Vamos de a poco, ¿sí? Entonces, analizar el papel del manager en el diseño y ejecución de esta planificación es importante. Estudiar ejemplos reales de planificación deportiva a corto, mediano y largo plazo. Esos son los objetivos de esta clase. ¿Qué es la planificación deportiva? Habíamos hablado que era el gestor, que era el manager, que es la estructura del fútbol, en un club de fútbol, pero ¿qué es la planificación? Porque uno dice planificar, sí, ¿cómo planifico? Bien. Bueno, acá tenemos, como quien dice, ya todo de a poquito vamos a ir hablando cada ítem y lo vamos a ir profundizando. ¿Qué es la planificación? Es un proceso estratégico en el que se definen, organizan y coordinan acciones con el fin de alcanzar objetivos deportivos específicos. ¿Sí? Es una herramienta esencial para garantizar la coherencia y eficiencia en el desarrollo del club. Tenemos que ser coherentes. ¿Sí? Coherencia institucional. La coherencia y la eficiencia van de la mano. Incoherentes e ineficientes también. Entonces, coherencia y eficiencia. Coherencia para llevar adelante todo el trabajo que tenemos para desarrollar, los tiempos, los plazos importantes y por sobre todas las cosas la eficiencia. Disculpen los ruidos que de afuera que a veces sucede, eh, que a veces hay ruidos ajenos, pero concentrémonos acá entonces. Coherencia y eficiencia van de la mano, incoherencia e ineficiencia también. Por ejemplo, un club como el Girona Fútbol Club ha trabajado con una planificación clara a mediano plazo para consolidarse en la liga, fichando jugadores estratégicos y construyendo un proyecto técnico estable. El Girona Fútbol Club lo tenemos, lo podemos mirar en España. Es un club que dice, bueno, vamos a estar en lugar de peleando el descenso, siempre y estando saliendo último o anteúltimo, vamos a estar entre los primeros 10. Miremoslo, observémoslo, por eso estamos dando este ejemplo del Girona Fútbol Club. ¿Sí? Así como también habíamos hablado también del método Monchi, de Old Trafford. Después yo voy a pasar algunos libros sobre esas estructuras deportivas y sobre esas filosofías. También los tipos de planificación deportiva. ¿Sí? Tenemos la planificación a corto plazo, que es una temporada. ¿Cuál es el objetivo? Cumplir metas inmediatas. Cumplir metas inmediatas, como hablábamos recién. Evitar el descenso, clasificar a copas internacionales. ¿Sí? Del modo que sea, ya sea campeonato o saliendo cuarto. Esos son objetivos a corto plazo. Ejemplo, el Cádiz Fútbol Club en la temporada 2021 planificó mantener la categoría, fichando jugadores experimentados y ajustando su táctica al rival. Bueno, es una estrategia. Lo logró. ¿Sí? Por eso lo estamos poniendo como ejemplo. El Cádiz Fútbol Club en España. Planificación a medio plazo, 2 o 3 temporadas. Creamos una base sólida y competitiva, también con jugadores del, supongamos yo, diría yo, ¿no? Que tienen, vamos mechándolos, 1 o 2 años de primera, ¿para qué? Jugadores o jugadoras, para que cuando lleguen en 2 años ya tengan un buen, como quien dice, un buen cúmulo de partidos, un buen número de partidos y puedan estar
como para poder llegar a competir después los cortos plazos. Por eso vale leer largo, mediano y corto. Es importante lo que estamos hablando, porque algunos dicen corto, mediano, largo. No, no. Y si abordamos al revés, es una estrategia. Si abordamos al revés, ¿sí? Y lo largoplacista también tiene que ver todo, con lo medioplacista y lo cortoplacista. Es una idea mía, ¿no? De ahora que estamos viendo, el Villarreal Club de Fútbol, tras su descenso en el 2012, donde ha jugado Juan Román Riquelme, Sorín, Pellegrini fue entrenador, Palermo, ha tenido jugadores como Diego Caña, también Arrobarrena, argentinos acá. Bueno, perdió la categoría, planificó su regreso con una estrategia de fichajes jóvenes y mantenimiento de una idea de juego. Lo logró. Lo logró hace poquito, también el Villarreal andaba por ahí. Planificación a largo plazo de 3 a 5 años. Objetivo, desarrollar la cantera, que es lo que hablábamos recién. 3 años, 3 temporadas, tenemos los jugadores. Infraestructura, identidad de juego. Institucional, ya, institucional. No identidad de juego de un solo técnico. Institucional, toda la institución de la misma manera. ¿Sí? El Athletic Club conservó su modelo de cantera y desarrollo del ESAMA como base de su planificación deportiva. Entonces, cuando hablamos de los cortos, medianos y largo plazo, son situaciones y planificaciones que se dan dentro de un convenio mutuo que nosotros tenemos con el club, con nuestra institución propia interna. Hay una institución propia interna que dice, tengo que hacer esto, para que la institución externa que no es propia funcione de manera adecuada. Yo tengo que tener la institución en la cabeza, desde el que saluda, el último rincón, cuando soy presidente de un club, del que saluda, a saber cómo se llama la mujer del de seguridad, hasta saber cómo se llaman los hijos del vicepresidente y a qué colegio van y dónde vive el capitán del equipo principal. Tengo que saber todo. Y yo no conozco todo. Cualquier cablecito que se corte en todo ese vínculo y me va a traer un cortocircuito. Me va a traer un cortocircuito. Entonces, tengo que estar al tanto de todo. No puedo desconocer absolutamente nada. Es piramidal. Yo conozco, miro de arriba para abajo, ¿sí? Y a su vez desde abajo me miran a mí. ¿Eh? ¿Por qué quiero decir esto? ¿Por qué? Porque estamos todos dentro de una pirámide institucional, de una pirámide que tiene que ver con una trama vincular durante 4 años que si me va bien, puedo trabajar otros 4 años más y puedo hacer historia dentro de un club. Entonces, lo importante es eso, dejar mi huella dentro de la idoneidad, honestidad, eh, coherencia, también a su vez aptitud, ¿sí? Es muy, pero muy importante todo esto, por eso precisamente las fases. Y después, bueno, obviamente el diagnóstico inicial, evaluamos el plantel en las fases de la planificación deportiva y evaluación del plantel, cuál es la situación contractual. Supongamos que mañana somos manager y tenemos que hacer un diagnóstico inicial. Evaluamos al plantel, la situación contractual de cada futbolista. Al evaluar el plantel me va a decir cuáles son los puntos flojos y los puntos altos y los puntos medios a desarrollar o cambiar o mejorar dentro de la planificación estructural que vamos a hacer con el entrenador, ¿sí? Después la situación contractual, vamos a tener jugadores que se le vencen los contratos, jugadores que piden aumento de sueldo, jugadores que piden una mejora, bueno, salarial, una mejora también de su ficha, en el caso de que no haya mejora salarial. Bueno, está bien, perfecto. Cláusula de rescisión, subímela, me mantenés un montón de cosas, me mantenés el sueldo, pero subime la cláusula. Bueno, vamos a ver qué recursos económicos tengo y cuáles son las necesidades del club y cuáles son las oportunidades, las debilidades y las amenazas y las fortalezas. Ese estudio después lo vamos a ver. Entonces, después, la definición de objetivos. Ser claro sobre las metas. Ser claro. A corto, mediano y largo plazo. Coherencia y también honestidad, aunque sea brutal. La honestidad va a llevarnos siempre al mejor camino. Estrategia de ejecución, fichajes, modelos de juego,
si integramos juveniles, cuál va a ser la gestión del cuerpo técnico, perdón, y por supuesto, algo fundamental en la fase de la planificación, el seguimiento y la evaluación. Mido los resultados, evalúo, analizo, diagnóstico y ejecuto. Evaluación, ¿sí? Diagnóstico y ejecución. Entonces, ajuste de estrategia según el rendimiento y el contexto. Hay cosas que van a poder salir, hay cosas que no van a salir, hay cosas que van a salir más de lo esperado, menos de lo esperado, pero tengo que tener un plan A, B, C, D, todo el abecedario junto. Porque es lo que me va a llevar a que esta planificación deportiva sea coherente, sea exitosa dentro de la coherencia y dentro de los actos que voy a ir paso a paso, día a día, llevando adelante. Entonces, ¿cuál es el rol del manager en la planificación? Ya lo habíamos hablado anteriormente, pero no está de más, eh, como quien dice, volverlo a hablar. El manager actúa como puente, era el puente, ¿sí? Define la identidad futbolística del club, el manager. Participa de las decisiones de fichaje, coordina el desarrollo de los jugadores juveniles y alinea objetivos deportivos y financieros. Está contactado con todo, ¿sí? Por eso habíamos hablado, supongamos que seamos el manager de tal club. Por eso es importante esto que estamos hablando hoy, porque es la gestión deportiva y la planificación. Vamos a dar un caso de estudio. El Athletic Club de Bilbao. Proyecto sostenible basados en jugadores vascos, solamente vascos, filosofía coherente desde la cantera hasta el primer equipo. Sos vasco, va por acá, acá, acá y acá. De hecho, lo llevaron a Bielsa hace un tiempo, le fue bien, solamente podía llamar vascos. Ejemplo negativo, clubes que cambian de técnico cada pocos meses, así sea 8 meses que duró un técnico, es muy poco. Es muy poco. Me van a por decir, no, pero son 10 partidos. No, 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 no. El técnico para empezar a mostrarse, primero, por eso las capacitaciones de los dirigentes, por eso las capacitaciones de los y las dirigentes y dirigentes, directivos y directivas de los clubes. Son importantes este tipo de capacitaciones. Si no hay una capacitación, es mejor no agarrar, no agarrar. No podemos a criterio tener como quien dice, un presidente de un club porque fue figura o porque no. Es mejor estudiar, capacitarse, evaluarse, llevarse adelante. Entonces, uno está capacitado, uno está medianamente instruido, formado y acompañado, ahí le da para adelante. Si no, no, porque vamos con la chapa como ídolo, vamos a hacer daño al club. Hay un montón de casos, como también hay un montón de casos exitosos, pero esos casos exitosos de algún modo o se juntaron con gente que había estudiado y también aprendieron, o se capacitaron mediante este tipo de capacitaciones o cualquier otra, pero de algún modo van estudiando los exitosos, de algún modo van aprendiendo del error y de la equivocación, pero también a su vez aparte, o sea, se exigen los exitosos, no me refiero a títulos, los exitosos, los managers exitosos, se capacitan, yo les puedo asegurar que se capacitan todos. El que no, y es un departamento de fútbol y toma decisiones porque uno piensa que está por encima del club porque pateó bien un par de tiros libres y entonces lo votaron, no, no. No porque hay clubes grandes y hubo clubes donde fueron jugadores, ídolos técnicos y hasta presidentes. Cuando fueron presidentes, hicieron así, alrededor de la cancha un pozo y la cancha se cayó completamente y el tipo se quedó arriba. Y es una metáfora. El tipo se quedó arriba, abajo estaba la cancha y la gente. Entonces, no es así, no es así. Capacitación siempre. Sin capacitación no hay nada. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Los ejemplos negativos cuando cambiamos de técnico cada pocos meses, ¿sí? Rompiendo la planificación deportiva y generando inestabilidad. Podés equivocarte en uno. Si te equivocás en muchos, y algo pasa. ¿eh? Algo pasa y es el dirigente. Cuando se equivoca en el tercer entrenador, ya está. El dirigente, y lo cambió en 4 meses o en un año y duró 4 meses cada uno, listo.
y terminó agarrando el de la reserva y a ver qué pasa, es por precisamente inoperancia. Entonces, o algo más también, ¿no? Que después vamos a hablar. Entonces, ¿cuáles son las herramientas del manager para planificar? Sistemas de scouting profesional y bases de datos y rendimiento, gestión de software analítico, físico y táctico, como el Wisco o el Instat, después lo vamos a hablar. La gestión contractual como herramientas legales y financieras, fundamental. Siempre hablamos de un caso del Mundial de Clubes. Y la planificación de cargas de entrenamiento y control médico. Conclusiones. Una planificación deportiva bien estructurada permite maximizar los recursos del club, mantener la estabilidad y generar resultados sostenibles. ¿Sí? El manager como líder positivo del proyecto deportivo debe integrar visión, estrategia y operatividad en todo el proceso. ¿Qué queremos decir con esto? Que el manager es parte importante de esa estructura que va a llevar adelante todo lo que tiene que ver en ese tiempo y en esa circunstancia, ¿sí? No son los managers personas que queden a vivir, así como tampoco los presidentes, ¿no? Claramente hoy el fútbol está muy, pero muy vinculado a veces a lo político y sucede que, como quien dice, van por otro lado. Entonces, cuando se buscan esos réditos políticos o usan el club como trampolín para llegar a la política o están vinculados a la política, y lamentablemente es ahí donde empiezan todos los conflictos innecesarios porque los clubes tienen que ser de los socios son los que deciden, los socios son los que llevan adelante eh, las distintas gestiones por medio de sus representantes. Entonces, la idea es eso. Obviamente que también vamos a hablar de las sociedades anónimas deportivas. Después, si estamos de acuerdo o no, también las vamos a ver, porque no una cosa no quita la otra. Hay ejemplos y ejemplos, ¿sí? Obviamente que nosotros estamos para contar cuáles son todos los tipos de gestión y no para decir cuál nos gusta más a nosotros y cuál no, sino que estamos completamente al margen de eso, sino que hablamos de la gestión deportiva, sea por medio de sociedades anónimas deportivas o por medio de sociedades sin fines de lucro. Por eso es que vamos a hablar este tiempo que nos va a tocar. Recién estamos en la clase 3, falta más de la media, perdón, más de media capacitación, tenemos tiempos largos, la verdad estamos muy, pero muy contentos. Espero que les haya parecido interesante esta capacitación, muy agradecido de estar ahí con todos y todas. Nos estamos viendo en la próxima. La próxima es este viernes, obviamente es la clase número 4, si no me equivoco. Así que les mando un abrazo grande y vamos a hablar precisamente de ese tema, las gestiones deportivas, sociedades anónimas, cómo son las tramas vinculantes, obviamente. Hay algunas que tienen que ver con sistemas mixtos, que también lo vamos a hablar. Ahí hay mucho para hablar, así que gracias a todos y a todas por estar ahí. Recuerden siempre instruirse, capacitarse y, como quien dice, desarrollarse y superarse. Recuerden siempre superarse. Lo importante de superarse es fundamental. Siempre con nuestra institución interna, nuestros valores internos, para que después en la institución externa estemos de la mejor manera posible. Si nosotros estamos mal, les puedo asegurar que la cosa no va. Si porque nosotros estamos mal, vamos a hacer pero mal las cosas, aunque parezca el día muy difícil que salga bien. Por eso siempre tenemos que estar bien, bien en todo sentido, y vamos a poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Nadie le salen bien las cosas o difícilmente salen bien las cosas si estamos mal. Así que nos estamos viendo, o si no estamos capacitados, con lo que es peor. Así que nos estamos viendo en la próxima. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Les mando un abrazo grande. Esto fue CEF Gestión Deportiva.